Pues muy buenos días y muchas gracias en primer lugar al Colegio de Abogados y Abogadas de San José de Costa Rica por su amable invitación a participar en este seminario. El tema elegido evidentemente es un tema de actualidad, entre ustedes y un tema de actualidad en toda Europa porque alude a un cambio sustancial que se ha producido recientemente en los últimos decenios entre el Estado y el mercado. Para explicarles qué es lo que está ocurriendo en Europa, que es mi propósito, no solo en España, porque realmente la organización de las relaciones entre el Estado y el mercado se están acomodando en toda Europa a un único modelo, se están diseñados por las autoridades comunitarias y aplicados en cada uno de los Estados miembros de la Unión por sus respectivos gobiernos. Para explicarles, debo señalarles más o menos cuál es la situación de partida, qué está cambiando, por qué, cuáles son las técnicas que se están utilizando para ese cambio y jurídicamente cuál es el nuevo régimen que se está implantando. Lo hago porque estoy seguro de que reconocerán en la exposición que yo haga algunas cosas que puedan resultar útiles para los problemas que tienen en Costa Rica y otras no, porque son peculiares de Europa y difícilmente trasplantables. De modo que lo primero es ponerlos en situación y hacerles una exposición sobre los hechos, que es lo que hacen los abogados cuando reclaman al final una resolución justa. El cambio de la relación del Estado con la economía en toda Europa empezó prácticamente en la década de los 80 del siglo que acabamos de pasar. Y porque fue entonces precisamente cuando empezaron acumulativamente a plantearse estos dos fenómenos. Por un lado, movimientos de privatización que afectaron a muchas empresas que eran públicas, que pasaron a ser vendidas, transferidas a la propiedad privada, y también simultáneamente movimientos de liberalización que no implicaban necesariamente la privatización de actividades, sino cambios en la regulación de las actividades privadas para facilitar el funcionamiento de los mercados, para agilizarlos, para evitar el mantenimiento de trabas que se oponían a el establecimiento libre de empresas. Estos dos movimientos afectaron fundamentalmente a posiciones de intervención del Estado en la economía que eran en todos los Estados europeos tradicionales. Por una parte, el Estado gestor de empresas, el Estado opera en la economía como gestor de empresas al lado de los empresarios privados y mucho más potentemente que ellos, porque las principales empresas del país eran de propiedad pública, estaban en manos del Estado o de las administraciones públicas en los diferentes escalones. Las empresas de electricidad, las empresas de teléfonos, las empresas de correos, los ferrocarriles, todo estaba lo principal en manos del Estado y afectó, por otra parte, también a las limitaciones a los mercados libres que deberían de la existencia de monopolios y obstáculos legales, decía, al posicionamiento de los empresarios en el mercado. Esta situación, el Estado gestor, es una situación que proviene en toda Europa desde finales del siglo XIX o primeros del siglo XX, cuando el Estado empezó a acumular posiciones en las empresas en los sectores estratégicos. Casi todos los sectores estratégicos estaban controlados por el Estado. Y esos movimientos, a partir del año 80, implicaron la liberalización de las telecomunicaciones, la liberalización del sector eléctrico, la liberalización del sector postal, la liberalización de los ferrocarriles, la liberalización de todos esos grandes sectores monopolizados antes por el Estado gestor. El impacto de esos cambios, de las privatizaciones que se produjeron a partir de ese entonces, ha afectado en primer lugar al criterio y a la ideología del servicio público. En Europa han existido siempre servicios públicos de carácter económico que hemos dado por calificar como servicios comerciales o industriales al lado de los servicios públicos sociales que son los atinentes a la sanidad, sistemas asistenciales y otros semejantes. Después de todos estos cambios,
el sistema de servicios públicos ha quedado como sigue, atendiendo fundamentalmente al grado en que las nuevas normas de funcionamiento del mercado afectan o no a su régimen tradicional. Siguen existiendo en todos los países europeos servicios públicos que se rigen por las normas tradicionales, es decir, son servicios públicos de titularidad de las administraciones públicas, con monopolio o sin él, pero que siguen siendo gestionados bien directamente por las administraciones públicas o bien por concesionarios o gestores indirectos del servicio. Este tipo de servicios públicos se mantiene sobre todo en los servicios de carácter social y los servicios de carácter de autoridad y en buena parte de los servicios municipales cuyo régimen no ha cambiado, los sistemas de abastecimiento de agua, de evacuación, de limpieza de calles, de alumbrado, son servicios públicos que tienen la estructura tradicional y cuyo régimen no ha cambiado. Siguen existiendo lo que en la terminología de la jurisprudencia comunitaria e incluso de las normas de la Unión Europea se denominan servicios de autoridad. Se designan aquellos en los que el Estado se reconoce a sí mismo y a través de los cuales se ejercen poderes públicos, poderes de autoridad, esos que en la tradición se han considerado siempre indelegables. No es fácil la delimitación de cuáles son los servicios de autoridad y por eso se han producido muchas veces conflictos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va resolviendo poco a poco, así como las jurisprudencias de los estados, de los tribunales de los Estados miembros. Problemas, por ejemplo, para que vean algunos de los contenciosos y conflictos que se han ido planteando. ¿Es o no es la actividad de los abogados un servicio público de autoridad? El problema se ha planteado en el momento en que se pretendió la liberalización de la actividad de los abogados para que se comportara como una actividad comercial más, y hubo colegios de abogados que invocaron que no era posible la apertura a los mercados de la función de abogado, que tiene ciertas restricciones en todos los países, porque forma parte del servicio de autoridad justicia. La justicia es un servicio de autoridad y por tanto no opera conforme a reglas de mercado. Desde una vieja sentencia, la sentencia Reimers, que de 21 de junio de 1974, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha repetido que nuestra función, la de los abogados, no es una función de autoridad. Somos auxiliares de la justicia, pero no formamos parte del núcleo esencial de la justicia. A efectos de ver qué tipos de servicios de autoridad pueden o no afectar al mercado o están exentos de las reglas de competencia, se ha planteado con alguna ocasión si los acuerdos que celebran los ayuntamientos con sus concesionarios son acuerdos restrictivos de la competencia, son acuerdos que pueden ser colusorios o contrarios a la competencia. Y en este sentido, pues también el Tribunal de Justicia tiene resuelto, desde la sentencia Boston, que es de 4 de junio de 1988, que las relaciones que tienen las administraciones públicas con sus concesionarios no pueden considerarse acuerdos entre empresas, y en este sentido quedan exentos de las reglas de mercado en cuanto que acogidos al régimen de los servicios de autoridad. Dificultades semejantes plantea también la delimitación de otra clase de servicios públicos que siguen acomodándose a las categorías tradicionales, que son los servicios llamados de solidaridad. Los servicios de solidaridad son los servicios de seguridad social, de sanidad, de asistencia, de cualquier orden. No están afectados por estas novedades ni por la transformación que se han experimentado en los mercados. ¿Qué son servicios de solidaridad, más allá de la definición general que acabo de formular? Pues también se han planteado muchos problemas respecto de si se incluyen o no algunas clases de servicios como servicios de solidaridad, siempre a efectos de considerarlos exentos de las reglas de mercado, de las reglas regulatorias de los mercados. Por ejemplo, los servicios de colocación, de parados, los servicios de empleo, ¿son o no servicios de autoridad? Hubo un conflicto que resolvió la sentencia Hofner y Else respecto de un asunto alemán, en el sentido de que los servicios de empleo no se pueden monopolizar por las administraciones públicas porque son servicios que deben que estar abiertos al mercado. Cualquiera puede poner una empresa, aunque existan servicios de colocación públicos, que los hay en todos los estados europeos, cualquiera puede poner una empresa de colocación. Esto no es un servicio de solidaridad en el sentido
estricto y, por tanto, se somete a las reglas de mercado. Sentencia Hofner de 1991. Más complejo y más reiterado. ¿Es o no la afiliación obligatoria a los servicios públicos de asistencia una vulneración de las reglas de mercado en cuanto que no permite al usuario elegir entre el aseguramiento público y cualquier otra clase de aseguramiento? Pues desde la sentencia Pusey, que es de 1991, seguida luego por Dafner, que es del 93, y un bloque importante de sentencias de 21 de septiembre de 1999, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha dicho que esta clase de imposiciones de la afiliación obligatoria no vulnera las reglas de competencia, es perfectamente compatible con el mercado. Hago esta delimitación: servicios tradicionales, servicios públicos tradicionales, servicios de autoridad, servicios de solidaridad, porque de lo que les voy a hablar a continuación es de otros servicios que no son ninguno de los anteriores y que sí son los que han quedado afectados por la gran transformación de los mercados que comenzó en 1980 o a partir de los años 80. Son los servicios económicos. Cuando hablamos del mundo de la regulación y cómo se ordena la posición del Estado en la economía, tenemos que hablar de los servicios económicos, no de los demás servicios, porque los que están afectos por las reglas del mercado y los que son objeto de una regulación pública de carácter económico para asegurar que haya competitividad con las empresas privadas son los servicios económicos. Servicios económicos igualmente tenemos, perduran, subsisten en toda Europa, los servicios económicos tradicionales, que prácticamente solo se mantienen a escala municipal. Son esos servicios que decía antes de abastecimiento, de evacuación de residuales, de iluminación, etcétera, que se mantienen prácticamente y que se pueden gestionar, son de titularidad de los ayuntamientos y se pueden gestionar directamente por ellos o indirectamente a través de concesionarios. Todos los demás servicios económicos, sea el Estado o una administración pública titular de los mismos, sean empresarios privados, están sometidos a las reglas del mercado. Noten que les digo, da igual que el servicio público esté gestionado por una empresa pública que esté gestionado por una empresa privada, lo cual ya supone una innovación conceptual importante, porque implica decir que las empresas privadas pueden por sí mismas gestionar servicios públicos, contando con una habilitación que enseguida les diré, pero pueden gestionar esta clase de servicios. Pueden operar en el mercado unos u otros. Lo importante desde el punto de vista de la nueva regulación económica en los Estados europeos no es que puedan actuar en los mercados, sino a qué reglas han de someterse. Todos, públicos y privados, tienen que operar respetando las reglas del mercado, respetando las reglas de libre competencia. Los principios de libre competencia, libertad de mercado, afecta tanto a las empresas públicas que a las empresas privadas, a los servicios de titularidad pública como a los servicios de titularidad privada. En los tratados comunitarios ha habido siempre una excepción a esta regla que ahora está recogida en el artículo 106 del tratado que se denomina en la actualidad Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En ese artículo se dice que cuando los servicios económicos son servicios de interés económico general, ese es un concepto casi mágico ahora en Europa, cuando son servicios de interés económico general, pueden quedar exentos de las reglas de competencia, pueden no cumplir las reglas de competencia en el mercado, si su cumplimiento, en la medida que el cumplimiento de esas reglas pueda afectar a la misión que tienen encomendada. Bien, la explicación del artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha planteado muchísimos problemas en la práctica para definir qué es un servicio de interés económico general. Pero algunos rasgos son fácilmente advertibles con reiterar su sola denominación. Tiene que tratarse de un servicio económico. No se aplica esto ni a los servicios de autoridad ni a los servicios de solidaridad. Por tanto, es siempre una regla que afecta a los servicios de carácter comercial o industrial, que son los que entran dentro de la categoría servicio económico.
la exención de las reglas del mercado permite a los titulares de esos servicios ejercer prerrogativas que los sitúan en posición de privilegio respecto de cualquier otro operador, lo cual es determinante de la exigencia de que se cumplimenten algunos requisitos para que esa exención se dé. Primer requisito: la interpretación de qué sea un servicio económico de interés general hay que hacerla restrictivamente. La interpretación, en caso de duda, hay que hacerla restrictivamente. En segundo lugar, un servicio de interés económico general, para serlo, tiene que tener atribuido ese carácter por una autoridad pública. Nadie puede invocar por su cuenta que lo que hace es un servicio de interés económico general, sino que tiene que contar con una habilitación de una autoridad pública. Este rasgo se puso muy de manifiesto, les cuento un ejemplo para que se entienda mejor, en el asunto Sabam, que fue resuelto por una sentencia del Tribunal de Justicia Comunitario de 30 de enero de 1974. Sabam es una empresa, es una entidad belga de gestión de derechos de propiedad intelectual, que reclamaba para sí situarse fuera del mercado, diciendo que la función que ejercía, la gestión colectiva de derechos, era un servicio de interés económico general. Le negó ese carácter el Tribunal de Justicia, diciendo que no contaba con ninguna habilitación de ningún poder público para hacer lo que hacía. Lo que hacía podía ser de interés general porque se refería a un colectivo muy grande, los artistas o los ejecutantes, pero no tenía una atribución específica. En fin, hace falta que exista esa habilitación para que el servicio esté. Luego, el comportamiento en el mercado de las empresas que gestionan un servicio es el mismo, tiene que ser el mismo, ya se trate de empresas públicas o de empresas privadas. Explicaré un poco con más detenimiento esta circunstancia. En todos los Estados europeos, como en los tratados comunitarios sobre los que se ha fundado la Unión Europea, es de aplicación el principio de neutralidad en materia de propiedad pública o privada de las empresas. El principio de neutralidad supone que pueden existir en el mercado, coexistir en el mercado, empresas públicas o empresas privadas. Desde la perspectiva de nuestras constituciones, desde la perspectiva de los tratados comunitarios europeos, es algo indiferente. Los historiadores de la formación de la Unión Europea han explicado que cuando los primeros tratados se aprobaron, tuvieron que dar cobijo a regímenes económicos muy diferentes que convivían en los diversos estados que formaron la primitiva Comunidad Económica Europea. En algunos estados, como los del norte de Europa, había un sector público muy denso, muy importante, y en los del sur, sin embargo, no. Y para conciliar los intereses de unos y otros, se optó por el principio de neutralidad, que cada cual tenga el sector público lo ancho y lo grande que quiera, según sus tradiciones, y las normas de la Unión no se interfieren para nada en esto. Ahora, establecido este principio, el principio siguiente es que cualesquiera que sea el titular de una empresa, es absolutamente necesario, sea público o privado, que su comportamiento se adecue a las reglas de libre competencia, a las reglas del mercado libre. Esto implica que las administraciones públicas pueden ser titulares de empresas, pero no pueden beneficiarlas con apoyos, con ayudas económicas de ninguna clase. No pueden ayudar a empresas que no tienen viabilidad en el mercado para evitar que quiebren. No pueden hacer ayudas, aportar financiación cuando no es lógico que la aporten. ¿Cómo se concreta este principio que parece un poco evanescente? Afirmando, como hace la Comisión Europea y hace el Tribunal de Justicia, que un empresario público, una administración pública, un Estado, puede aportar recursos a una empresa cuando está en dificultades si el comportamiento del Estado es el mismo que tendría en tales circunstancias un inversor privado en una economía de mercado. Ese es el concepto, un inversor privado en una economía de mercado. Puede hacerlo si un empresario privado lo haría en las mismas circunstancias. Y si no,
están prohibidas cualesquiera clase de apoyos financieros que se consideran, en tal caso, ayudas, que es un concepto que implica modos de subvencionar o apoyar económicamente a una empresa que están todos tajantemente prohibidos en el ámbito comunitario europeo. Ayudas son subvenciones económicas directas, avales, participar en ampliaciones de capital que hace una empresa cuando no es viable, cualquier forma de apoyo financiero directo o indirecto. Saber cuándo una ayuda es o no lícita desde el punto de vista de la regulación de los mercados no siempre es fácil, naturalmente, pero se aplican con muchísima severidad la prohibición general. Toda clase de ayudas está prohibida. Hay que hacer una demostración de lo contrario y, además, cuando se trata de grandes servicios, por ejemplo, algunos que suelen ser deficitarios, como las líneas aéreas, nuestra Iberia, necesitan ayudas del Estado, tienen previamente que ser enunciadas, planteadas ante los órganos comunitarios europeos qué tipo de ayuda, con qué duración, con qué cuantía, a efectos de que se haga un estudio pormenorizado de si son o no compatibles con el mercado. Y hace falta una autorización explícita para que esa ayuda pueda otorgarse. En algunos casos se han planteado muchos problemas para determinar la licitud de la ayuda. El caso paradigmático en Europa es el caso de la televisión pública. Yo no creo, o supongo que ustedes no tienen una tradición de televisión pública tan intensa como la existente en los países europeos. En Europa todos los países europeos han tenido siempre un monopolio, constituyeron nada más inventarse la tecnología de la transmisión de imágenes, constituyeron un monopolio para la televisión, incluso antes de fundarse, porque se refería inicialmente el monopolio a la transmisión de ondas hercianas, cualquiera que fuera su carácter, y ahí se integraron los monopolios de televisión, que han durado en toda Europa hasta bien avanzado ya los años 80. Un problema que se ha planteado con la apertura de esos monopolios y la implantación de televisiones privadas que actúan en los mercados en competencia con la televisión pública es el problema de cómo se financia la televisión pública. En todos los estados europeos, o en la mayor parte de ellos, les explico ahora el caso de España, que es muy significativo, la televisión pública se financia con el presupuesto público, con dinero, con aportaciones que provienen del presupuesto público. Y al mismo tiempo también se financian con cargo al mercado, vendiendo espacios publicitarios para donde insertar la publicidad. Por tanto, la televisión pública en los estados europeos, en casi todos, tiene un régimen de doble financiación. Pública por un lado, privada a través de los anuncios por otro. Las televisiones privadas, las empresas gestoras de televisión privada han planteado reiteradamente ante la Comisión Europea que la parte pública de la financiación es una ayuda que permite situar a la empresa pública en una posición privilegiada en el mercado. Puede comprar mejores películas a las major companies, puede adquirir derechos deportivos que son muy caros y por tanto ganarles en audiencia porque tienen una mejor programación. La lucha de las televisiones privadas contra esta doble financiación ha sido una lucha difícil porque no solo en Europa ha existido siempre el monopolio de la televisión pública, sino que ha sido muy del gusto de los gobernantes, porque así como los estados europeos se han rendido fácilmente otros monopolios, el de las telecomunicaciones o el de los transportes o el de ferrocarril o el de la electricidad, el monopolio de la televisión era una cosa aparte, porque la televisión es un juguete que en todos los estados europeos, desde Oslo a Roma, desde Lisboa a Viena, le encanta a los políticos porque es un medio realmente que nada más constituirse en el gobierno, pues manejan y utilizan para sus intereses particulares. De modo que la resistencia a vencer la doble financiación ha sido muy importante, la lucha muy importante. Pero me sirve para explicarles fundamentalmente en qué medida realmente se mantiene el principio de que no pueden las empresas que prestan ninguna clase de servicio público, si son públicas a su vez, si son de titularidad pública, tener una financiación privilegiada, distinta de aquella a la que pueden acceder en un mercado libre las empresas privadas. Los primeros conflictos en esto vinieron de la televisión portuguesa, pero luego se han extendido también a España
la resistencia de las instituciones comunitarias, de las autoridades de la Unión Europea a cambiar el régimen ha sido tal que en el Tratado de Ámsterdam, que ha sido uno de los tratados modificativos de los tratados originales de constitución de la Unión Europea, se incluyó un artículo 16 dirigido a proteger y un protocolo adicional dirigido a proteger el régimen de doble financiación de las televisiones públicas en toda Europa. El modo de hacerlo implica una construcción que por una parte revela la flexibilidad con que se ha permitido el mantenimiento de la doble financiación y por otra hasta qué punto se llevan a ultranza las reglas de prohibición de financiación privilegiada. A la postre, desde la sentencia en el caso de la televisión portuguesa, las autoridades comunitarias han empezado a sostener que la televisión pública puede tener financiación privilegiada desde el presupuesto público compatible con la financiación que obtiene en el mercado en la medida en que la programación sea de servicio público. Dirán ustedes que qué es la programación de servicio público en la televisión, que es un concepto muy difícil de acotar. Para no plantear problemas, no ha definido qué sea de servicio público la Unión Europea, sino que el protocolo adicional al Tratado de Ámsterdam ha dicho que es competencia de cada Estado miembro definir qué sea servicio público en la programación televisiva, lo cual han hecho en efecto los diferentes Estados miembros en sus leyes reguladoras de la televisión con una diversidad pasmosa, porque se incluyen en algunos sitios el fútbol como materia de servicio público y en otros pues algunas otras, por cierto, naturalmente los espacios culturales, los informativos, todo aquello suele decirse, por utilizar un término general, que ayuda a la formación de los ciudadanos y a que cojan conciencia de tal y ejercer sus libertades y tengan su formación. Pero, en fin, dentro del gran paquete de programación de servicio público, pues se cuelan con frecuencia cosas que no pueden serlo. Pero aplicando, no obstante, a esto el problema de la doble financiación, lo que se considera ahora en el ámbito comunitario europeo susceptible de ser financiado no es toda la programación televisiva, sino aquella parte de la programación televisiva que sea de servicio público. Lo que no es de servicio público, un concurso, una fase de artistas, cualquiera de las cosas que vemos todos los días en la televisión y desde luego no tienen ningún interés general, eso no es financiable. ¿Cómo se hace el control de todo esto? Pues se hace el control aplicando un criterio que sentó una sentencia que no se refiere, por cierto, a televisión, sino a correos, pero que plantea un problema idéntico. La sentencia La Poste, que es una sentencia sobre un asunto francés de 27 de febrero de 1997. Las empresas públicas que reciben ayudas públicas, como el caso de la televisión, tienen obligación de llevar una contabilidad analítica, explicando exactamente dentro de esa contabilidad, donde pueda verse con facilidad que los recursos públicos que reciben para aplicarlos a una finalidad realmente han sido aplicados a esa finalidad. Hay que distinguir, la contabilidad tiene que explicar perfectamente la afectación de ese servicio, de esas ayudas, de esa financiación a los costes de la parte de programación de servicio público o a la parte de servicio que justificó la recepción de las ayudas. En la sentencia La Poste, que se refiere a lo que le costaba el servicio de correos general, La Poste, prestación de ese mismo servicio en localidades apartadas del centro, donde era más difícil de financiar el mantenimiento de ese servicio, también la sentencia dijo que la financiación solo puede aplicarse a los sobrecostes del servicio y en la medida en que se pueda comprobar que se afectan a la finalidad realmente que justificó la ayuda. La maduración final de todos estos controles ha venido dado por una sentencia del Tribunal de Justicia Comunitario que es muy importante y que ojalá tengan siempre en cuenta todos los administradores públicos de todo el mundo. Por tanto, yo creo que esto es válido no solo para la experiencia europea, para la suya más inmediata.
es la sentencia Almarc de 24 de julio de 2003 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace repaso de todo lo que les he explicado. Dice la sentencia que, en efecto, en algunas ocasiones, la financiación privilegiada de empresas que prestan un servicio público se puede justificar. Pero la regulación en que dé base, que justifique esas ayudas tiene que ser clara y predecible para que sea perfectamente controlable por cualquier sujeto que quiera hacerlo. Las empresas beneficiarias tienen que tener un encargo formal de servicio público. No se le puede dar esas ayudas a cualquiera que pasa por la puerta de un ministerio, sino a alguien que ya ha sido calificado como prestador de un servicio público y tiene una habilitación para prestar ese servicio. La ayuda tiene que haber sido asignada de un modo objetivo y transparente y proporcional y de modo adecuado. Y sobre todo, esto es lo último, lo que innova Almarc, sobre todo la jurisprudencia anterior, y que me parece muy trascendente, digo aquí para todos los países del mundo, es que la cantidad que se entrega a ese gestor tiene que ser una cantidad calculada sobre la base del coste que tendría la actividad que va a prestar para una empresa normal y gestionado por un empresario, por un gestor eficiente. Empresa normal, lo que necesita una empresa normal, y también un gestor bien gestionado, como lo haría un gestor eficiente en el sector privado. Todas estas reglas son aplicables a los servicios de titularidad pública o a los servicios prestados por particulares, como los de telecomunicaciones en la actualidad, o los de televisión, o los de electricidad, o los postales, cualquier servicio, sea de titularidad pública, sea de titularidad privada. Lo que significa, claro, que les estoy diciendo que el concepto de servicio público de interés económico general no es un concepto que esté vinculado a la idea de titularidad ni a la idea de monopolio público. Puede prestarlo cualquier empresa que esté habilitada con esta razón. Cuando son empresas, cuando concurren en el mercado empresas públicas y empresas privadas en un determinado sector, lo que hay que asegurar es que no todo se rija por las reglas de competencia y libre mercado, porque si fuera así, las empresas privadas se constituyen para ganar dinero y su finalidad esencial es el lucro. Eso forma parte de la esencia de la sociedad capitalista y, por tanto, si por ellas fuera, si por las empresas privadas fuera, pues atenderían solo aquella parte, desarrollarían solo aquellas prestaciones que son lucrativas y no las que no lo son. Para resolver este problema, lo que se ha instaurado en todos los servicios liberalizados es el concepto de servicio universal. El servicio universal es un concepto que se delimita o define diciendo que los servicios que prestan las empresas privadas o en los mercados donde coexisten empresas públicas o privadas son servicios que tienen que llegar a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su coste y en cualquier rincón del país. Prestar servicio telefónico en Madrid capital es más barato que prestar el servicio telefónico que en un pueblito apartado de la Sierra de Madrid, que tiene algunos sitios de muy difícil acceso. Pues bien, tiene que llegar el servicio telefónico al individuo que está en el último rincón y pese a que allí los costes para la empresa son mayores que los beneficios. Eso es el servicio universal. ¿Qué servicio tiene que llegar? ¿Qué contenido tiene que tener ese servicio? Pues aquí sí se matiza. No los mismos que el que está en el centro de la capital, porque allí la prestación es más fácil. Si el servicio de Internet, por ejemplo, no puede llegar porque hace falta una instalación muy sofisticada, lo que hay que elegir es un conjunto de prestaciones básicas. El servicio universal se expresa porque se delimitan un conjunto de prestaciones básicas en cada actividad o sector, en el telefónico, en correos, en electricidad, etcétera, que tienen que llegar a todas partes. No son tan extensas como permite ahora mismo la tecnología, pero sí las esenciales. Como las técnicas avanzan muy rápidamente, este es un servicio evolutivo. Hace unos años el servicio de Internet quedaba fuera del servicio universal de telecomunicaciones, pero ahora forma parte del servicio esencial de telecomunicaciones, del servicio universal, porque se ha convertido en una herramienta necesaria para la vida.
estos servicios se definen por el regulador y se prestan por una de las empresas que actúa en el mercado, normalmente por la empresa dominante en ese mercado si es que existe, aunque la financiación de los costes que se generan a la empresa que presta el servicio universal, que por definición son mayores que los beneficios, son costes que se reparten entre la totalidad de las empresas que operan en ese sector. Bien, dicho lo expuesto hasta ahora, que se refiere a cómo realmente se ha reajustado la posición de las administraciones públicas en tanto que gestoras de empresas, han dado un paso atrás. La concurrencia en sectores de empresas públicas y privadas no es frecuente ahora en Europa, depende de los estados, en algunas y de los sectores, pues esa mistificación se da, pero hay sectores que están por completo ya privatizados. De las telecomunicaciones no hay ninguna empresa pública en ningún país europeo. El de correos todavía quedan empresas públicas que coinciden con las empresas privadas. En el ferrocarril las empresas públicas son las dominantes, pero ha habido una retirada del Estado gestor para convertirse en Estado regulador. Estamos en la época del Estado regulador. La regulación económica ha supuesto, las técnicas de la regulación económica han supuesto jurídicamente una gran revolución para las costumbres y las concepciones, las ideologías de los europeos, porque ahora los Estados se comportan en relación con los mercados de un modo que no tenía precedentes en ningún Estado europeo. Aclararé. La regulación es un remedio, algo parecido, lo más próximo a lo que hemos conocido siempre como intervención del Estado en la economía. Esto que le da título a este seminario. La intervención del Estado en la economía, porque ha existido siempre una posición, un criterio, una política económica del Estado que ha derivado en que a las empresas se les exigen autorizaciones previas para operar, se les imponen inspecciones, se les somete a vigilancia, a control, a sanciones. Eso es el núcleo de la intervención del Estado en la economía. Se define en qué empresas se pueden poner, sí, dónde, instalaciones, todo esto. Pero la regulación económica ha traído un cambio muy sustancial porque es algo distinto y mucho más amplio que todo lo anterior. Es algo distinto, que tiene una ideología diferente, que se mueve con concepciones distintas y que tiene un cierto cariz revolucionario desde el punto de vista de las estructuras del derecho público. Tan revolucionario es, tan importante, que realmente en algunos estados europeos los juristas teóricos, nosotros, el profesor que les habla, pues estamos incluso intentando reconfigurar todo el derecho público a través de la noción de regulación. Hay una corriente muy fuerte en Alemania, doctrinal, que capitaneada por los mejores en derecho público, que realmente creen que la sistematización del derecho público podría hacerse alrededor de un concepto, claro, muy amplio de regulación. Pero la parte de la que yo les hablaré no es esa tan ambiciosa y tan revolucionaria, sino la más estrecha, la más concreta, que se refiere a las técnicas que ahora utiliza el Estado para ordenar los mercados, para establecer las reglas de comportamiento, para vigilar el cumplimiento de esas reglas y para controlar que la libre competencia se mantiene. A eso es a lo que suele llamarse regulación económica, y es lo que hace en la actualidad el Estado. El derecho de la regulación económica es la novedad de más bulto que ha ocurrido en Europa y la punta de lanza de la innovación jurídica más importante que tenemos ahora mismo en todo aquel hemisferio. No puedo naturalmente explicarles en el tiempo que me queda, ni aunque me dejaran todo el seminario para mí solo, qué es lo que supone lo que les estoy indicando. Por tanto, he escogido 2 o 3 nociones que les puedan llamar la atención sobre la importancia del cambio del que estoy hablando. Lo primero de todos es que ha sido muy llamativo que se hayan formado estructuras administrativas nuevas a las que encomendar la función de regulación, la función estatal de regulación, asignada a órganos reguladores, es decir, una cierta especialización del órgano que se ocupa de la regulación en sectores determinados. ¿Quién regula?
regula la función de regulación pertenece a todos los órganos del Estado, porque la regulación se contiene en leyes que hacen los parlamentos, se contiene en reglamentos normativos y decisiones administrativas que aprueban las administraciones públicas. Es decir, que las herramientas, los instrumentos de la regulación son los tradicionales. Pero se ha considerado, por razones que ahora les explico, la necesidad de, además de utilizar la maquinaria del Estado tradicional, crear órganos nuevos especializados en la función de regulación, que son lo que en la experiencia norteamericana se llaman agencias. En la Europa comunitaria también suelen llamarse agencias las que dependen directamente de la Unión, y en mi país se llaman fundamentalmente comisiones: Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Energía. En un plis-plas, en no más de 10 años, se han creado una docena de comisiones de este tipo, que son agencias reguladoras. El criterio de organización de esas agencias, por la que se preguntaba ahora Aldo Milano, ¿cuáles son los criterios de organización de esas agencias? Pues esas agencias se han creado en casi todos los casos para responder a dos razones. Una, especialización. Los mercados sobre los que se actúan son muy complejos y requieren conocimientos técnicos que no posee habitualmente la administración pública. Porque a la administración pública le resulta imposible determinar las tarifas eléctricas, hace falta criterios especiales para saber cómo funciona la telefonía inalámbrica, y esto requiere una especialización que puede conseguirse creando organismos especiales. Y segundo, creo que esto de más interés para la experiencia de este país, en base a la necesaria aplicación del principio de separación del regulador y el operador. Las administraciones públicas que siguen teniendo intereses en algunas empresas que tienen una fuerte incidencia en algunos mercados, en aquellos mercados que están en los que operan al tiempo empresas públicas y privadas, las administraciones públicas que son titulares de las empresas públicas que actúan en esos mercados tienen que estar terminantemente separadas el órgano administrativo tiene que estar separado del operador, de la empresa. Principio de separación entre el regulador y el operador. Ese principio se ha implantado en toda Europa por exigencia de las autoridades comunitarias europeas, en todos los Estados europeos por exigencia de las autoridades comunitarias. Hay no solo muchas normas que lo imponen, sino muchas sentencias del Tribunal de Justicia Comunitario que lo exigen. No se pueden mantener por una administración pública empresas que tienen interés en un mercado determinado y mantenerse la función de regulador, retener la función de regulador por esa administración pública, en ningún modo. Tiene que constituir una comisión independiente, una comisión con un estatus de independencia que asegure que las instrucciones, la vigilancia, la inspección, las sanciones que va a recibir esa empresa no las recibe de un competidor, de alguien que tiene interés, que es la empresa, que sería la administración titular del servicio. Esto ha planteado los problemas que les indico. También un segundo orden de problemas jurídicos de interés es el de la justificación de las potestades normativas de las comisiones reguladoras. Producen normas todos los días y en las constituciones suele decirse, supongo que en la suya también, que la potestad legislativa corresponde a las cámaras, al Parlamento, y en términos de delegación la potestad reglamentaria puede pertenecer al Gobierno, pero no se dice en ninguna parte que haya potestad normativa general por parte de cualquier administración pública. ¿Cómo se justifica la continua producción normativa de las comisiones reguladoras de la economía? Un dilema que ha planteado serios problemas en toda la clase doctrinal de todos los estados europeos, resuelto con al final invocando dos principios. Primero, tiene que haber una habilitación específica del legislador para que estas normas puedan producirse. Segundo, es una potestad normativa específica, no general, no para ser utilizada en cualquier caso. Y luego, en otro orden de consideraciones también muy importante, el problema del caballo de batalla, que es realmente el caballo de batalla del Estado de Derecho desde que se fundó, del control de la discrecionalidad de
de los reguladores. Hemos conocido ahora la reviviscencia, el renacimiento de formas de discrecionalidad que nos resultaban completamente desconocidas, ahora que creíamos que habíamos vencido el poder discrecional de la Administración sobre la base de afinar técnicas inverosímiles para realmente determinar cuándo, ejerciendo poderes discrecionales, se vulnera también la legalidad y cómo los tribunales pueden sustituirlo. Estamos en ello, pero realmente es casi emocionante, les diría, con el amor que uno siente por el derecho público, el derecho administrativo, es casi emocionante ver cómo se va avanzando y depurando técnicas para evitar que la discrecionalidad de los reguladores ofenda y vulnere derechos y se convierta en arbitrariedad o en abuso. Un fenómeno importante, de mucho interés igualmente, es importante, novedoso, revolucionario, me atrevo a decir, desde el punto de vista de las categorías del derecho público tradicional, es el recurso a efectos de regulación a normas privadas. Las administraciones públicas en los Estados europeos se han dado cuenta de que no pueden realmente por sí mismas atender a la regulación normativa cabal, exacta, adecuada de los mercados. Y hace años que llevan reclamando el auxilio de entidades de naturaleza privada, que producen normas privadas, que complementan las regulaciones públicas. Lo nunca visto realmente en materia de derecho público. Y también empresas privadas que sustituyen a las administraciones públicas en materia de inspecciones y de controles. Lo nunca visto igualmente en estados que tenían en mucho que el poder público se ejercía solo por instituciones públicas legitimadas democráticamente y que tenían una vinculación última con el pueblo a través de los sistemas electorales. Pues bien, el reto es que esto es así, que hay muchas normas privadas de contenido regulador y que hay que explicar cómo esas normas privadas pueden ser obligatorias, porque normas privadas han existido siempre. Los estatutos de una sociedad anónima, o supongo los estatutos de este colegio de abogados y abogadas, son normas, pero que solo afectan realmente a los colectivos que las asumen voluntariamente. No, ahora hablamos de normas privadas que tienden a aplicarse con carácter general. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que una cosa así pueda ocurrir? Pues la tradición sitúa el origen de esta tecnología jurídica en las técnicas de normalización, que son bastante viejas en Europa, porque realmente las técnicas de normalización de la seguridad y la calidad industrial empezaron al término de la Primera Guerra Mundial en Alemania, a través de diferentes organismos que hoy han terminado en el Deutsches Institut für Normung, que es el que hace por las siglas las normas DIN, de las que han tenido la fuerza que ser usuarios a través, por lo menos, de las hojas de papel DINA, ¿no? DIN A4, que se usa mucho en nuestras oficinas. Bien, estos organismos de normalización lo que han hecho justamente es producir normas de naturaleza privada. ¿Y cómo hacemos que se generalice su aplicación y que sean obligatorias? Pues la necesidad de utilizarlas también ha tenido una evolución curiosa en toda Europa, pero se distingue en la actualidad entre normas privadas obligatorias de facto y normas privadas obligatorias jurídicamente. Lo de jurídicamente lo entendemos todos. Las normas obligatorias de facto es una categoría realmente inverosímil en el campo del derecho. En el derecho las normas son coactivas o no son. De modo que normas obligatorias de facto es una categoría que, pese a su aparente extravagancia, figura definida así exactamente en normas de la Comisión Europea. El concepto norma obligatoria de facto. Porque se trata de normas que aluden a comportamientos, a garantías de seguridad que tienen que ofrecer los productos o de calidad que tienen que producir, que tienen que tener los productos que hacen algunas empresas. Esas normas no son obligatorias, pero si la empresa no las atiende, que se tenga las consecuencias respecto de la respuesta que le pueden dar los consumidores. De modo que a eso se alude cuando es obligatoria de facto. Y cuando es obligatoria jurídicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se transforma una norma originalmente privada, hecha por organismos privados, en una norma de carácter público? Pues el procedimiento es
es de vinculación por conversión. Lo que se hace es que esas normas de origen privado son absorbidas por una norma pública que al atraerlas hacia sí les confiere su carácter de pública y obligatoria. ¿Cuál es el mecanismo? Pues una norma pública elaborada por un organismo regulador o por una administración pública se remite para completar su contenido a una norma privada y al hacerlo integra la regulación público-privado y asume como suya la norma privada. La cuestión tiene sus problemas. Cuando la norma privada es una norma existente, la remisión es una remisión rígida, cerrada, se remite a una norma en concreto. Pero cuando la norma no existe, la norma privada, sino que se remite a un estándar inexistente, por ejemplo, son frecuentes ahora en algunos sectores de telecomunicaciones o eléctricos, la remisión a la norma técnica más adecuada o a la tecnología más avanzada, que implica una remisión a un futuro indefinido, incierto, no concretado. Bien, pues en estos casos la remisión abierta plantea el problema de que cuando un regulador hace ese tipo de delegaciones, está renunciando a su potestad normativa en favor de un privado, lo cual plantea problemas de legitimidad, como no se les escapa. Problemas de legitimidad igualmente se suscitan en el procedimiento de tramitación de las normas públicas que contienen esta clase de remisiones. Si un legislador prescinde de una parte de lo que debe regular, remitiéndolo a normas privadas, no tiene a la vista el Parlamento o los diputados, o no tiene a la vista los ciudadanos en los procedimientos de participación o de información pública, no tienen a la vista la norma completa. Y por tanto se está hurtando una parte del contenido de la norma al usuario final y reduciendo las posibilidades de participación y el efecto garantista que tiene un procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general siempre. A la postre, estas remisiones a normas privadas plantean el problema constitucional no menor. Ya les digo que todo esto son aportaciones de contenido revolucionario, porque son la punta de lanza de la evolución del derecho público en nuestro tiempo. Se suscitan cuestiones de si puede tener potestad reglamentaria o particular, si las constituciones lo permiten, si existen normas vinculantes de carácter privado. No sé si es la suya, pero la Constitución española sí alude a un tipo de norma de origen privado que puede tener carácter vinculante, que son los convenios colectivos de trabajo, que se elaboran y aprueban y son coactivos en las negociaciones entre empresarios y trabajadores. Bien, otro bloque, con esto voy a terminar, otro bloque de cuestiones importantes, de instituciones de regulación importantes que están innovando el derecho público de la mano del derecho de la regulación económica, es todo el régimen de las intervenciones preventivas de las administraciones públicas frente a la actividad empresarial de los privados. En toda Europa, toda esta intervención del Estado en la economía se ha sustanciado fundamentalmente a través de un instituto central, que es la autorización administrativa. Cualquier actividad que quiera emprender un particular, cualquiera, por minúscula que sea, mucho más si es muy relevante, tiene que contar con una intervención preventiva de la administración que se sustancia al final en el sometimiento de la actividad que se quiere desarrollar a la autoridad administrativa competente a los efectos de que expida la autorización correspondiente. Bien, sobre la técnica de la autorización, la técnica jurídica de la autorización, hay mucho escrito, polémicas históricas muy interesantes entre autores de finales del XIX y primeros del siglo XX acerca de qué es eso, en qué consiste la autorización desde el punto de vista de los derechos de los particulares, si amplía derechos, reconoce derechos, cosas que realmente ya están en la prehistoria de nuestras vidas, son historia del derecho pues tan poco útil para la actualidad como pueden ser las instituciones más periclitadas. Realmente todo este régimen de las autorizaciones ha venido a menos
se ha generalizado una crítica que ha venido, supongo, en primer lugar del sector privado. Someter a autorización administrativa cualquier actividad es realmente aceptar un vía crucis, porque la autoridad administrativa hace exámenes a veces arbitrarios de lo que se le formula y sobre todo tarda tiempo y tiempo, años y años, o mucho tiempo, años no será, pero mucho tiempo en resolver, con grave perjuicio para los intereses del empresario que tiene que financiar una actividad, que tiene que además retornar, amortizar esa financiación en tiempo y que necesita y que le supone una rémora tratar con la administración a estos efectos. Por tanto, ha habido una crítica general que ha sido también asumida por las autoridades públicas en los Estados europeos en el sentido de que el régimen de autorizaciones es una rémora para los mercados y que hay que liquidar el régimen de autorización previo. El cambio empezó, como tantas otras cosas en este mundillo del derecho de la regulación, en materia de telecomunicaciones. Fue la legislación en materia de telecomunicaciones la que puso los primeros pasos al sustituir toda esta jerga, vocabulario jurídico clásico, por otro nuevo. La innovación, en primer lugar, consistió en establecer el concepto de habilitación. Habilitación es un concepto genérico, los franceses lo utilizaron también enseguida, que incluye tanto nuestras tradicionales concesiones, las concesiones administrativas y las autorizaciones, porque ha habido en el tiempo tanta aproximación entre el régimen de la autorización y el de la concesión que al final no eran distinguibles, algunas al menos. De modo que esa aproximación ha permitido fundirlas y llamar a todo habilitaciones. Y en cuanto a las autorizaciones, el régimen en materia de telecomunicaciones se implantaron dos conceptos que ya suponían una gran innovación a primeros de los años o a mediados de los años 80. Las autorizaciones generales y las licencias individuales. Esto formaba parte igualmente los dos son conceptos no muy lejanos a lo de la autorización preventiva, pero la cambian de una manera muy sustancial. Una autorización general, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con las autorizaciones que conocemos. Una autorización general es una autocertificación de un sujeto que quiere iniciar un negocio, que quiere implantar una empresa o actuar en un mercado, de que su actividad se acomoda a la regulación vigente. Lo que hace el regulador es establecer las normas a que se tiene que acomodar esa actividad y el empresario privado declara, bajo su responsabilidad, que lo que va a hacer se acomoda a esa regulación. Eso es una autorización general. Digamos, la autorización está dada con carácter general por el regulador a quien se atenga a esas normas y el privado simplemente dice yo soy uno de ellos. La licencia individual es la que se corresponde, sin embargo, con el régimen tradicional de las autorizaciones. Quien quiera desarrollar alguna actividad que sea peligrosa, que pueda incidir en los mercados de una manera distinta, hace falta que tenga una licencia individual. Para ser operador de telefonía móvil, hace falta aquí en su país y en el mío una licencia, una autorización previa, que allí ahora llamamos licencia individual de telecomunicación para operar telefonía móvil. Y así, pues en otros sectores. Pero el ataque contra las autorizaciones ha seguido, contra la técnica de las autorizaciones, siguió enseguida y siguió de un modo, a mi juicio, muy interesante y casi espectacular. Porque lo siguiente que hubo que cortar en el régimen de las autorizaciones tradicionales es la discrecionalidad del otorgante de la autorización. Prototípica en casi todas las autorizaciones es que hay una evaluación por parte de la autoridad pública acerca de la idoneidad, el interés general y la coincidencia o el cumplimiento de normas por parte del sujeto que va a ser autorizado. Muy bien, la excesiva discrecionalidad de la autoridad que otorga la autorización es contraria al derecho de la competencia, contraria al mercado, contraria a los principios generales. Esta prohibición apareció, esta configuración, esta concepción apareció en dos casos sucesivos, en Comisión Europea contra Francia y en Comisión Europea contra España, son las dos de 2002, y se refieren a un asunto que es el denominado de las acciones de oro. Las acciones de oro son reservas de acciones, normalmente una sola acción, en una empresa que tiene muchos millones de acciones
Pues una sola acción, que se han reservado los Estados europeos en el caso de la privatización de algunas empresas estratégicas. Por ejemplo, Telefónica en España tuvo una acción de oro el Estado, o France Telecom, creo, en el caso de Francia, una acción de oro. Con esa acción de oro se controlan todas las transacciones sobre acciones que se hacen en las empresas, porque el titular de la acción de oro, se llama de oro por esta razón, tiene el poder autorizatorio sobre cualquier transacción. Planteado eso ante la Comisión, le pareció desproporcionado. Ante el Tribunal de Justicia Comunitario, le pareció naturalmente desproporcionado que se pudiera, con una acción, llevar a ese control. Pero si negó la legalidad, la legitimidad de ese tipo de reservas, no fue por el gran poder que se ejercía desde la nada, desde una posición nimia, sino que por la discrecionalidad que tenían otorgadas las autoridades públicas titulares de la empresa para acceder o no a las autorizaciones correspondientes. Bien, y el tercero y último paso, y con esto ya voy a terminar, ha sido en materia de autorizaciones una regulación general que se ha aplicado en todos los Estados de la Unión Europea a partir de una directiva aprobada por las autoridades comunitarias el 12 de diciembre de 2006. La llamamos Directiva Bolkestein por el comisario que la impulsó, Directiva de Servicios. Hay quien la llama la termita Bolkestein porque es una norma que ha invadido el derecho público con una velocidad extraordinaria y está produciendo unos efectos pasmosos igualmente. Y es una directiva que se aplica al mercado de servicios. El mercado de servicios es un mercado enorme, pero bueno, acotado, no se aplica a todas las actividades privadas, pero al mercado de servicios, y realmente liquida el régimen de autorización. Todas las actividades de servicios estaban antes sometidas a autorización, poner un hotel, abrir una oficina, un bar, un comercio, un restaurante, todo estaba sometido a autorización, y ahora esta normativa nueva arrasa con ese concepto. Es importante ver por qué lo hace y por qué lo dice. Considera que el régimen de autorización preventiva bloquea los mercados. Es una rémora para todos los empresarios y para el funcionamiento de la libertad, para la productividad, para la eficiencia de esos mercados. Y por tanto, un régimen de autorización, dice la norma, tiene que ser excepcional. Lo que implanta es un sistema de excepcionalidad. ¿Qué es excepcionalidad? Pues que no puede haber un régimen de autorización si no se aseguran una serie de condiciones que son prácticamente imposibles de cumplir. Si se establece un régimen de autorización tiene que ser excepcional, no discriminatorio, justificarse en razones imperiosas de interés general. Tienen que estar los objetivos que se presentan con esa autorización no puedan conseguirse con una medida menos restrictiva. Tienen que ser proporcionales y tienen que permitir un control muy eficaz. Con base a esas ideas, pues realmente las autorizaciones han sido arrasadas, eliminadas del entorno de este ámbito del sector de servicios. No hace falta autorización. ¿Cómo se resuelve que la Administración conozca lo que van a hacer los particulares en esos mercados? Pues mediante dos nuevas instituciones sustitutivas que son las comunicaciones previas y las declaraciones responsables. Comunicaciones previas y declaraciones responsables. Son algo parecido a lo que ya les acabo de contar al hablar de las autorizaciones generales. Comunicaciones previas y declaraciones responsables tienen en común que se puede empezar la actividad empresarial sin necesidad de una autorización previa. Basta con ponerlo en conocimiento de la Administración, en dos variantes. Declaración responsable significa que basta con decirle a la Administración que el sujeto firmante de este documento y el que va a empezar la actividad cumple los requisitos que dice la legislación vigente. Declaración responsable en ese sentido. Comunicación previa es si además de lo anterior pone en conocimiento de la Administración reguladora los documentos que justifican lo que acaba de decir. Hay una cierta traslación de que tiene los documentos que justifican todo esto. Bien. En base a estas ideas, en base a que realmente, por tanto, todas las actividades privadas pueden empezar sin esperarse a la Administración,
se plantea un segundo problema, que es que se han perdido los controles preventivos, pero la Administración ahora tiene que hacer los controles ex post, los controles represivos, que de nuevo plantean problemas de cuál sea la actitud de la Administración y cómo corregir realmente las desviaciones que ahí se pueden producir. El conjunto de cuestiones que están ahora mismo en la palestra son muy importantes, ya no les voy a cansar más contándoselas. Les diré que de nuevo aquí, en el ámbito de las autorizaciones y del control, como es tanto el control que hay que hacer, también se ha dado un paso atrás la Administración pública y está convocando cada vez más a organizaciones privadas para que le ayuden. Y no es infrecuente ver que realmente se constituyen organismos homologados de base privada, homologados para verificar y comunicar a las administraciones públicas si el comportamiento de esas empresas es el que dice realmente. Y también para ayudar a las administraciones públicas donde se mantienen regímenes de autorización a la agilización de su otorgamiento. En fin, como les decía, pasaría con mucho gusto con ustedes el resto del seminario, pero en algún momento tenía que acabar. Y ahora mismo lo hago. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Santiago Muñoz por su participación y por haber estado de acuerdo en viajar hasta acá para participar en este seminario. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica otorga el presente certificado de membresía honoraria al doctor Santiago Muñoz Machado por su valioso aporte al desarrollo de la ciencia del derecho, al esfuerzo permanente y la búsqueda constante de la excelencia. Acuerdo de Junta Directiva número 12, tomada en sesión número 3112 del 10 de septiembre del 2002. Seguidamente tenemos a disposición de todos